a la mayoría de los argentinos que estamos en situación de inquilinos, ¿no? Y me incluyo acá, porque a raíz de la desregulación, ¿sí? Que empezó a inculcarse mucho en el mercado inmobiliario, ¿sí? La crisis habitacional de Argentina es cada vez más aguda, ¿no? Y desde Inquilinos Agrupados expusieron un informe reciente hablando sobre la situación que están atravesando actualmente los inquilinos, y un año después de la asunción de Javier Milei. Por eso, para hablar de este tema, estamos en comunicación con Gervasio Muñoz. Él es el presidente de la Federación de Inquilinos Nacionales y referente de Inquilinos Agrupados, y le agradecemos por esta comunicación. ¿Cómo está, Gervasio? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, todo bien. Gracias por atendernos. Voy a arrancar con una pregunta quizás un poco pava, ¿no? Pero, ¿cómo fue este año para los inquilinos? Fue difícil como creo que para casi todos, con el agravante de lo que vos un poco adelantabas también, y es la desregulación completa de las condiciones para alquilar vivienda en Argentina. Entonces, la situación económica, aumentos de tarifas, aumentos de alimentos, transporte, etcétera, más la desregulación, o sea, en realidad es entregarle al mercado inmobiliario la posibilidad de que regulen ellos, ¿no? Ujú. Eh, con contratos más cortos, con actualizaciones cada 3 o 4 meses atadas a la inflación. Bueno, la combinación de estas dos situaciones han generado una crisis económica y habitacional muy, pero muy fuerte y muy silenciosa sobre todo, ¿no? Es algo de lo cual es muy difícil que se hable, es muy difícil que se sepa, es un drama que transcurre dentro de 4 paredes y que se aguanta en soledad porque no hay ninguna herramienta del Estado que, que aparezca cuando hay problemas de acceso a la vivienda, ¿no? Exacto. Aparece después, cuando ya el problema ya es irreversible, ¿no? Hace poquito habíamos hablado desde acá de Radio Universidad con representantes del sector inmobiliario, ¿no? Donde ellos expresaban que estaban contentos este Sí, están de año. fiesta, sí, Que, bueno, sí, por sí, eso, yo al principio, cuando están en empecé una a hablar un fiesta poco de total. empecé a hablar de este tema, dije que había como dos polos, ¿no? Obviamente está la parte de los propietarios, pero por otro lado tenemos el sector de los inquilinos, son muchos los que alquilan y que se les fue realmente de la mano, y un poco este informe que expusieron desde Inquilinos Agrupados expresa esto, ¿no? ¿Cuál es a vos, para vos, el dato más preocupante que manifiesta este informe? Para mí hay uno que nosotros preguntamos recorte de gastos, ¿sí? La mitad respondió haber recortado gastos en alimentos. Estamos hablando de un sector que tiene trabajo registrado, que tiene altos niveles de estudios, terciario, universitario, y que sin embargo cuando vemos en qué condiciones está viviendo, la mitad recortó gastos en alimentos, la mitad recortó gastos en salud, el 90% recortó gastos en salidas, restaurante, cultura, ¿sí? Ocio. Eh, y después para mí el otro dato es que dos datitos más. Uno de cada 4 tuvo que dejar la vivienda por no poder seguir pagando el alquiler, el 25%, que es algo que se sostiene. En septiembre nos había dado un número muy parecido. Y después el precio del alquiler, que mientras que en 2024 la inflación fue del 115%, el precio del alquiler para nosotros, para el informe nuestro, aumentó un 205%, y el INDEC dice 240%. Por eso yo creo que esto explica lo contento que estaba el corredor inmobiliario que entrevistaste, ¿no? Bueno, uno de los datos también que ahí me estás expresando, vos hablabas de estos que tuvieron que mudarse en los últimos 3 meses, habla de este Ajá. concepto de desalojo económico, ¿no? Me parece Sí, interesante y me gustaría que lo puedas explicar.
Hay dos tipos de desalojo. El más conocido, el que mejor se entiende, que es el desalojo judicial. Dejaste de pagar el alquiler, te quedaste en la casa, la justicia te desaloja por la fuerza, ¿no? Se llama lanzamiento eso. Y se llama lanzamiento por lo que es, porque viene la policía y te lanza a la calle. Por eso tiene ese nombre, aunque parezca mentira. Como si fueses un animal, una cosa. Y después está el desalojo económico. El desalojo económico es más sofisticado. Es un desalojo sin necesidad de la fuerza policial ni judicial, sino con la fuerza del mercado. El mercado aumenta tanto los precios que finalmente uno tiene que irse sin chistar, pero tiene que irse. También se le llama gentrificación. A mí me parece un término que no termina de describir la violencia de alguien que no puede seguir pagando el alquiler y se tiene que ir, ¿no? Y para mí eso explica muy bien la potencia del mercado. En los 90, por ejemplo, existía la topadora para sacar a la gente de las villas. Cuando el jefe en realidad el alcalde de la ciudad de Buenos Aires era Domínguez, en el menemismo. Topadora Domínguez le decían porque sacaba a los villeros con topadoras. Hasta que, para evitar los escándalos y el repudio que generaba eso, el poder económico empezó a actuar de otra forma, y es aumentándote los precios, valorizando las zonas. Viste que ahora está de moda esto del polo gastronómico, el polo de no sé qué, ponerle nombre a los barrios, renombrar los barrios, Palermo Hollywood, Palermo Soho, todas estrategias del mercado para elevar los precios, ¿no? Entre ellos los de los alquileres, y eso expulsa de una forma más silenciosa, menos escandalosa, a sectores que ya no pueden pagar. Y que en algunos casos creen que la culpa es de ellos por no poder pagarlos, y que no se pueden dar el lujo de vivir en tal o cual zona porque ellos no ganan lo suficiente. Bueno, parte de esto que está ocurriendo acá, obviamente es llevado con las diferencias propias de cada país. Digo, es algo que está sucediendo a nivel mundial, esta crisis habitacional también que se da. Pero ¿en qué encontrás la diferencia de lo que sucede quizás en otros lados, no? Uh-huh. Bueno, yo creo que la diferencia más grande que hay entre Argentina y el resto del mundo es que que tiene apoyo de sectores afectados por esta lógica, tiene apoyo esta lógica del mercado avanzando sobre la vida. A mí eso me parece, culturalmente me parece increíble, que los sectores que sufren, que nunca en su vida van a poder comprarse una casa, estén de acuerdo con esta lógica y que se sientan más identificados con un empresario del desarrollo inmobiliario que con un vecino que está en la lona. A mí eso me parece increíble. Y después, en términos de políticas de Estado, bueno, el Estado, no ya solo en este gobierno, sino hace bastante tiempo, te diría que a partir del macrismo, es un Estado que ha perdido la voluntad de regular el poder económico. Es un Estado idiota, un Estado sin capacidad y sin voluntad. Hoy, bueno, a propósito, pero ha perdido cualquier capacidad para intervenir sobre las diferencias que hay entre el poder del mercado inmobiliario y los inquilinos. Me refiero, te doy un ejemplo muy sencillo, pero en la ciudad de Buenos Aires logramos en el 2017 que la comisión inmobiliaria la paguen los propietarios, no los inquilinos. Uh-huh. Las inmobiliarias, en este contexto medio de anarquía y de que el mercado pueda hacer lo que se le antoje, las inmobiliarias empezaron a cobrar de vuelta comisión a los inquilinos. Y el Estado no se anima, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires no se anima en absoluto a hacerle cumplir la ley a las inmobiliarias.
Eso es lo que para mí describe mejor a la Argentina, ¿no? Completamente doblegada frente al poder económico. Hay algo que me parece interesante y quiero rescatar de lo que dijiste, que es esto de, bueno, muchas personas que quizás están conflictuadas en poder acceder a un alquiler o a una vivienda, igualmente apoyan, ¿no? Al Ujú. gobierno. Hay algo de esta idea de que el mercado se regula solo. Bueno, ¿qué pasa en este caso con el mercado inmobiliario? ¿Y cuál es la situación que vos observás desde la desregulación? Y nada, ¿cómo se está regulando solo? ¿Cómo lo ves? Mm. Yo, una sola cosita que querría aclarar. Yo no Sí, creo que apoyen al gobierno, aunque sí hay una parte que lo hace, por supuesto. Es peor, apoyan claro, claro. una Un lógica sistema. de un sistema, exacto, un sistema de vida que es hasta ficticio, Ujú. ¿no? Y que el mercado regula todo de una manera perfecta y naturalmente, ¿no? Bueno, eh, mira, el informe, respondiendo a tu pregunta, ¿no? El informe eh, lo que muestra es que el 100% de los contratos de alquiler en Argentina se firman hoy, por 2 años o menos. Cuando yo sé que hay muchos inquilinos, te diría casi la mayoría, que prefiere tener contratos de 3 años. ¿Y por qué Sí. digo esto? Digo que la desregulación, esto que vos me consultabas, ¿no? Que venimos hablando, Ujú. la desregulación es mentira. En realidad lo que hay es que le entregaron a las inmobiliarias la posibilidad de que decidan en qué condiciones se alquila la vivienda en Argentina y han decidido que por más de 2 años no se alquila. Entonces, esto de la negociación entre las partes y todo ese verso medio de Disney World, eh, se demuestra fácilmente con que hay contratos por 2 años o menos y con que todas las actualizaciones son cada 3 o 4 meses atadas a la inflación. Eh, las consecuencias de lo que va a suceder son obvias. Va a ser cada vez más difícil alquilar, va a haber crisis habitacional, va a haber crisis social, va a haber violencia, van a aumentar los desalojos judiciales, eh, y creo que en algún momento, cuando se dé vuelta la taba, tendremos que reflexionar un poco acerca de eh, qué vamos a hacer con el problema de la vivienda en Argentina, porque me parece que ya llega hora de que cualquier proyecto político más o menos serio y que quiera que la sociedad argentina viva dignamente, tiene sí o sí que meterse con este tema de la vivienda y dejar de repetir tipo aforismo, ¿viste? Tipo haiku de el sueño de la vivienda propia, ¿no? Ujú. Que es una cosa muy injusta, de mucho cinismo, ¿no? Que sea un sueño primero, mientras que ellos tienen 70 viviendas cada uno, ¿no? Y para nosotros tiene que ser un sueño, y después que entreguen 2 viviendas por mes. Eso me parece que la gente junta mucha bronca con ese tipo de políticas. La política de vivienda tiene que ser una política para todos, Ujú. no para 2 o 3 personas. Bueno, en base a esto, no puedo dejar de preguntarte qué herramientas hoy en día cuenta un inquilino, ¿no? Para poder hacer valer quizás los cuasi nada de derechos que tiene, pero cómo enfrentan esta situación. Ustedes tienen esta agrupación, ¿no? Donde, bueno, yo de hecho estoy y recibo muchas veces los comunicados que envían, Mm. pero bueno, ¿cómo le podemos explicar a quien está alquilando cómo puede acercarse a consultar? Se puede acercar a través de las redes sociales, está la dirección, está nuestra página web, el contacto, etcétera. Se puede sumar a la organización también en cualquier provincia donde esté, donde haya organización. ¿Qué herramientas legales? Ninguna, mientras esté vigente el decreto Mm, 70-2023, todas las de ganar las tiene el mercado inmobiliario. mm. Otra cosa que explica también la felicidad del tipo de el corredor inmobiliario, ¿no? Mira, el decreto, yo digo para que eh, veamos bien
este gobierno, ¿no? Y el mercado inmobiliario también. El decreto dice que si un inquilino quiere rescindir el contrato de alquiler, tiene que pagar el 10% de la totalidad del contrato que resta. O sea, si vos a los 6 meses te tenés que ir porque no podés seguir pagando el alquiler, tenés que pagar el 10% de los 18 meses que te restan de alquiler. Mientras que el decreto también dice que los propietarios pueden rescindir el contrato cuando quieran y por cualquier motivo, Y sin sin darle pagar nada al multa. inquilino, No, por obviamente. supuesto. Un saludo, ¿no? La mano. Chao, nos vemos. Y yo creo que eso, más allá de que el mercado inmobiliario es eso, es también un disciplinamiento absoluto. Nos están diciendo con eso, no te animes a quejarte. No te animes a creer que tenés algún tipo de derecho, ¿no? Y eso termina mal. Eso termina mal, eso termina mal. Así que yo lo que diría es que si no hay herramientas legales, lo que hay es la posibilidad siempre de organizarnos, de construir fuerza, no sé si para dar la vuelta ahora, pero para estar mucho más preparados para cuando esto cambie y hacer lo que haya que hacer, ¿no? Hay que regular el mercado inmobiliario tanto que no les quede ganas de joder, ¿no? Como sucedió en otras épocas de la historia argentina. Perdón, yo sé que ya estamos hace un montón, pero no puedo evitar No, preguntarte tranqui. respecto de esto que me decís, porque uno piensa quizás en la última ley de alquileres, que también fue foco de crítica por Ajá. mucho. Digo, viéndolo de acá en adelante, ¿no? ¿Qué Sí, modificaciones harías vos? ¿Qué cosas te parece que hubiesen estado buenas cambiarlas o proyectar de diferente? mira, yo te voy a responder con ironía, pero porque no por faltarte de respeto, sino porque me parece lo mejor para que se entienda la respuesta a esa pregunta. El plazo de la ley de alquileres era mínimo era de 3 años. ¿Qué le cambiaría yo? Yo creo que tendría que ser de 7 años. Bien, El plazo, la actualización del alquiler era anual y un promedio entre inflación y salario. Yo creo que habría que congelar los alquileres. ¿Por qué te respondo esto? Porque obviamente es imposible que esto suceda en claro, Argentina. en ideal Me sería. refiero a que, me refiero a que la ley de alquileres era una ley mínima. El ataque que tuvo, el enorme ataque que tuvo, era porque no podían permitir bajo ningún punto de vista que haya una ley que regule el alquiler de vivienda en Argentina, sea mínima o no. Mm, Por eso respondo un poco con ironía y vos me decís, sí, che, ¿qué le cambiarías? Yo no le cambiaría, yo profundizaría. exacto. El plazo mínimo no puede ser de 2 años o de 3 años. El plazo mínimo tiene que ser un plazo mínimo que te garantice estabilidad para vos llevar la vida adelante. Bueno, podés estar cada 2 años, cada 3 años mudándote, pagando un montón de guita, etcétera. ¿Por qué? Mm, ¿Por qué? Eh, bueno, a mí me parece que otra de las cosas que no puede suceder es que el precio del alquiler signifique tanta porción del salario o un salario entero. El promedio salarial en Argentina, el 60% de los trabajadores en Argentina cobra salarios por debajo de 650.000 pesos. Un 2 ambientes puede llegar a estar eso. sí. Entonces, ¿qué cambiaría? Yo no solo cambiaría, yo Saco trataría de de raíz todo. transformar, y yo trataría de Sí, claro. transformar el negocio de la vivienda en un derecho realmente. ¿Sabes qué? Durante el peronismo, cuando era otro mundo, ¿no? El alquiler de vivienda representaba el 4% de un salario. Suponete que una persona gana 500.000 pesos, eh, el alquiler era 20.000 pesos. Ese fue el momento en donde los trabajadores se compraron las viviendas, porque no era un negocio tener viviendas en alquiler, Claro. las tenían que vender.
y las tenían que vender regaladas, porque además los contratos de alquiler no tenían fecha de finalización, como hoy existe en Alemania, por ejemplo, que el contrato de alquiler no tiene fecha de finalización, o en Portugal. Bueno, nosotros ha ganado una lógica profundamente individualista, en donde pareciera ser que la guita de unos está por encima de la vida, ¿no? Y Sí. yo creo que esa es la gran pelea que tenemos que dar. Gervasio, no te robo más tiempo. Gracias por No tu me robas tiempo. tiempo. Muchas gracias, muy No me robas. clarificador, la verdad, esta conversación. Me quedé con ganas de preguntarte, pero si querés resumírmelo, básicamente quiero saber No, si dale, decime. que esto sucede a lo largo de todo el país. Digo, esta crisis que se Sí, sí, da, o es solamente acá, sí, sí. en todos No, no, en lados. todo el país, en Patagonia es mucho más grave. Ah, bueno, No, es importante no preguntarte quiero eso. extender la entrevista, no quiero extender, No, pero en por Patagonia, mí no pasa en nada, yo por Patagonia es... vos. Ah, bueno, te cuento Sí, dale, breve si lo de podés, sí, Patagonia. obvio. Patagonia está completamente privatizada la tierra, llena de hoteles de lujo, en donde las viviendas es mucho más rentable alquilársela a un suizo en euros que alquilársela a los docentes o a los médicos de esas localidades, como La Angostura, San Martín de los Andes, Bariloche, etcétera. Entonces, la crisis habitacional ya es tan grave, por ejemplo, en San Martín de los Andes, Ujú. que corre riesgo de quedarse sin médicos en el hospital. Ah, mira. ¿Entendés? Villa Pehuen, que está muy cerca, que está en Neuquén, no pudieron empezar las clases en el 2023, en marzo del 2023, porque los docentes no tenían dónde alquilar. Eh, Eso es Patagonia, ¿eh? Patagonia es dramático. Patagonia está casi privatizada. Patagonia te diría que ya es parte de otro país, que ya no nos pertenece, y tiene que ver con la privatización absoluta de la tierra y de la vivienda. ¿Y en el norte, cómo se da la situación? Y en el norte es diferente, no es tan grave la situación, salvo en La Quebrada, por ejemplo, en Ujú. donde desde que la declararon Patrimonio de la Humanidad, la tierra cotiza en euros y las viviendas también, y hay mega hoteles, etcétera, pero aún en el norte hay otra lógica que es que no está tan privatizado el suelo como en otros lugares, ¿no? En donde la inversión privada tiene los colmillos afuera, ¿no? El porcentaje de inquilinos es mucho más bajo, el valor de las viviendas es más bajo, el valor de la tierra es más bajo, salvo Quebrada o Mahuaca, ¿no? Pero, o algunos lugares de Salta, etcétera, ¿no? Lugares turísticos de Entre Ríos, o de Corrientes, pero el norte aún Está no más tranquilo. sufre, sí, sí. Bueno, Gervasio, gracias. Ahora sí. Mil gracias No, por la por nota. favor. Y bueno, estaremos al tanto de cualquier actualización y nos comunicaremos con vos de vuelta. Dale, dale, cuando quieran. Te mando un saludo grande. Abrazo grande. Ahí estábamos hablando con Gervasio.